¿Qué tal si la clave para superar los mayores desafíos de hoy en realidad se encontrara en una filosofía de hace 2000 años? Hoy vamos a explorar una idea que puede sonar un poco radical, que el obstáculo es el camino. Pensemos en esto por un segundo. Esa pregunta que vemos en pantalla podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si cada problema, cada cosa que nos frena, no fuera un muro, sino la mismísima puerta hacia el progreso? Y ojo, esta no es una idea nueva que se le ocurrió a alguien ayer. Para nada. Esto es, de hecho, el corazón del estoicismo, una filosofía antigua que estaba diseñada básicamente para una sola cosa, para transformar las pruebas en triunfos. Ok, entonces, ¿cómo funciona todo esto en la práctica? Bueno, todo comienza con la primera de 3 disciplinas clave, la percepción. Y aquí está el secreto. No se trata tanto de lo que enfrentamos, sino de cómo elegimos verlo. A ver, el punto clave aquí es súper importante. Las cosas que pasan allá afuera, los eventos, son neutros, no son ni buenos ni malos en sí mismos. Es la historia que nos contamos en nuestra cabeza sobre ellos, esa es la que les da todo el poder sobre nosotros. Para que esto quede más claro, vamos a un ejemplo histórico. Viajemos un momento al año 1857. La situación es un caos. La economía se está derrumbando. Hay un pánico financiero total, de esos que hacen historia. Y claro, la percepción de casi todo el mundo era de ruina total. El miedo literalmente paralizaba a la nación. La historia que todos estaban contando en ese momento era una de pérdida, de desesperación, de que todo se había acabado. Pero en medio de todo ese caos, un joven empresario llamado John D. Rockefeller decidió contarse una historia completamente diferente. Él no vio una catástrofe. No, vio una clase magistral sobre cómo funcionaba el mercado en la vida real. Lo vio como una oportunidad única para observar, para aprender y, sobre todo, para prepararse. Y esto nos lleva de vuelta a una máxima estoica clave. Escuchen esto, el daño es una percepción. Si uno controla la historia que se cuenta, uno conserva el poder. Rockefeller no se sintió dañado por el pánico, lo usó a su favor. Bien, ya tenemos la percepción bajo control, pero con eso no basta, ¿cierto? Ahora pasamos a la segunda disciplina, la acción. Porque una vez que ajustamos la forma en que vemos las cosas, hay que actuar. Pero ojo, no de cualquier manera. Se trata de actuar con propósito, con creatividad y con decisión. Miren, a principios del siglo XX hubo un caso que lo demostró a la perfección. Por un lado, teníamos a la gigante United Fruit, con su ejército de abogados siguiendo el manual al pie de la letra. Y por el otro, a su competidor, Samuel Semurray, que digamos que se saltó el manual. Él entendió que el verdadero problema no era legal, era logístico. Así que actuó de forma directa, pragmática, y fue a resolverlo. Y esto nos lleva al corazón de lo que es una acción efectiva, el pragmatismo. La lección es simple, no se trata de seguir las reglas por seguirlas, se trata de encontrar lo que realmente funciona para superar el obstáculo que se tiene enfrente. Y si hablamos de acción persistente, este ejemplo es increíble. El lanzador Tommy John. Su brazo de lanzar estaba, para fines prácticos, destrozado. Su carrera parecía totalmente acabada. Pero, en lugar de rendirse, ¿qué hizo? Buscó una solución radical, algo que nadie había hecho antes, una cirugía experimental. ¿El resultado? Escuchen este número, 164 victorias más. Su acción se enfocó en lo único que importaba, volver al juego. Muy bien, ya vimos la percepción y la acción. Y así llegamos a la tercera disciplina, y esta es quizás la más difícil de todas, la voluntad. Pensemos en la voluntad como nuestra fortaleza interior. Es esa capacidad de soportar, de persistir, sobre todo cuando las cosas simplemente están fuera de nuestro control. Y en el mero centro de esta disciplina hay un concepto muy profundo. En latín, amor fati. ¿Qué significa? Amor al destino. Pero va más allá de solo aguantar lo que pasa. Se trata de amarlo, de aceptar e incluso abrazar que cada evento, sea bueno o sea malo, es parte de nuestro camino. Para entender esto mejor, no hay como la historia de Thomas Edison. Imaginen la escena. Tiene 67 años y está viendo cómo su laboratorio, el lugar que contenía el trabajo de toda su vida,
está siendo consumido por las llamas. Una pérdida total, absoluta. Su reacción de verdad fue increíble. Lejos de desesperarse, se acerca a su hijo y le dice: «Ve a buscar a tu madre y a todas sus amigas». ¿Para qué? ¿La razón? Porque según Edison, nunca en su vida volverían a ver un incendio como ese. Cero ira, cero tristeza, solo una aceptación asombrosa del momento. Tiempo después, explicó su mentalidad. Dijo que el incendio había limpiado un montón de basura. Fíjense qué increíble. Para Edison, esta catástrofe no era un final, sino todo lo contrario. Un nuevo comienzo. Un borrón y cuenta nueva a la fuerza. Eso, justamente eso, es el amor fati en acción. No es solo aceptar el destino, es verlo como una ventaja. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto? ¿Cómo se aplica en el día a día? El objetivo, y esto es clave, no es evitar los problemas. Imposible. Se trata de usarlos. De tener un sistema, una especie de método, para convertir cada obstáculo en un escalón para subir. Y aquí lo tenemos, el marco completo en 3 pasos. Primero, percepción. Controlar la perspectiva y ver la oportunidad donde otros ven un problema. Segundo, acción. Actuar con pragmatismo, con persistencia. Y tercero, voluntad. Aceptar, incluso amar, lo que no podemos cambiar y estar listos para empezar de nuevo. Al final del día, lo que esta filosofía nos enseña es una verdad fundamental. Aquello que parece bloquear el paso, en realidad, se convierte en el paso. Lo que nos impide actuar nos impulsa a la acción. El obstáculo es el camino. Así que la próxima vez que aparezca un muro, un problema que parezca insuperable, la pregunta ya no es ¿cómo lo rodeo? La verdadera pregunta es ¿cómo lo uso? Porque ese obstáculo podría ser exactamente el camino que se necesita tomar